voy a permitirme grabar. ¿Me confirman, por favor, la grabación, que es que ya les haya notificado? Y sí. Excelente. Bueno, pues damos inicio. Me da muchísimo gusto las personas que pudieron conectarse a este espacio, las que se vayan sumando y sobre todo porque vamos a platicar el día de hoy con Mario Guevara. Mario es un exalumno de CETIS, de nuestra comunidad, Campus Mexicali, y en estos espacios que hemos denominado charlas con expertos Lini, la intención es que en un esfuerzo entre los tres campus de la universidad podamos invitar a especialistas de todos los ámbitos vinculados con algún tipo o relación con la analítica de datos, y en este caso, pues Mario nos va a platicar algunas cuestiones. Mario es de alguna manera bien interesante cuando yo supe de él, porque pues trabajó en Google. Independientemente de ello, ya cuando platicas con Mario te das cuenta de que es todo un tipo, en el sentido de que es bien interesante por el tipo de cosas con las que ha estado trabajando. Él solito seguramente va a contarnos un poco más. Les puedo adelantar que trabajó en Google como interno o una especie de prácticas. También trabajó en Uber y actualmente forma parte de una compañía también bien interesante que se dedica al ramo de el delivery. Entonces, pues Mario, el espacio es tuyo. Fíjate que una de las cuestiones que a veces acostumbramos en estos espacios es romper el protocolo y el formato, de tal manera que si alguien se anima a preguntar, seguramente lo hará para abordarte, o posiblemente los profesores también no estaremos con la tentación de preguntártelo al momento. Entonces, agradezco tu espacio, tu compañía, y pues el momento es tuyo para efecto de esta plática. Perfecto, perfecto. Sí, súper. Y sí, cualquier duda o cualquier cosa que valga la pena aclarar, por favor, me, me interrumpe. Primero que nada, pues sí, mi nombre es Mario. Aquí estoy yo en esta foto con mi primo Chewbacca en Japón. Fui en 2020, justo antes de la pandemia, y digo, fue muy interesante porque tuvimos que comprar, íbamos a pasar por China de regreso y tuvimos que comprar un vuelo de emergencia y acabamos en Hawái. Pasamos 2 días, un día en Honolulu y muy bonito, pero pues, no pudimos hacer mucho, la verdad. Entonces, pues nada, inicio presentándome. Tengo 27 años, estoy felizmente casado. Me casé en marzo. Y pues nada, estoy viviendo aquí en Ciudad de México con mi esposa en este momento. Y soy cachanilla naturalizado. Eso significa que yo en realidad no soy de Mexicali, yo en realidad soy de San Luis Río Colorado. Este, pero bueno, me mudé a los 15 años a Mexicali y estuve ahí como 10 y muy, muy gracias a Mexicali estoy donde estoy en este momento, ¿no? Entonces, la verdad es que Mexicali, cuando me preguntan de dónde eres, digo que de Mexicali por dos razones. Una, porque nadie sabe dónde está San Luis Río Colorado. Y dos, porque me siento más de Mexicali que de Sonora, ¿no? De San Luis. Otro dato personal es que básicamente me gusta cualquier deporte. Mi esposa pobrecita la otra vez estaba ahí viendo boliche en la televisión y ella con cara de ¿por qué estamos viendo esto? Pero la realidad es que a mí, o sea, podría ver el deporte que sea en internet, perdón, en la televisión, y dentro de mis deportes favoritos está fútbol, box y base, ¿no? Como fun fact, he vivido en las tres ciudades más grandes de México. Viví en Ciudad, bueno, estoy viviendo ahora en Ciudad de México, viví en Guadalajara y también en Monterrey, ya para este punto. Entonces, no sé cuál es mi favorita. Si me preguntan cuál es mi favorita, probablemente diga algo como que está entre Guadalajara y Ciudad de México. Y también otro de mis fun facts es que perdí mi mochila en Japón, y todos los rumores que escuchan sobre los japoneses siendo muy honrados, siendo muy respetuosos y demás, sí son ciertos. Me regresaron mi mochila tal como yo la dejé con documentos, la dejé con dinero, con ropa y el maquillaje de mi ahora esposa. Todo eso, todo lo demás a mi esposa le daba igual, lo que a ella le importaba era su maquillaje. Este, o sea, tus documentos, ¿qué tiene? No te vas a poder regresar, no importa, mi maquillaje, era lo que ella decía. Entonces, pues nada, al final me la regresaron como 2 días después y la dejé en el metro de Osaka y no, qué cosa tan increíble. Dentro de mi experiencia laboral está que he trabajado, estas son las cuatro principales.
En Telvista, como gente subyacente, Google como intern, o como Business Summer Intern, ya no sé ni cómo se llama el programa. En Uber Eats tuve 2 puestos, como Account Manager y como Project Manager, ¿no? Project Manager se traduce a básicamente lo que se le ocurra a Leadership, eso es lo que haces como Project Manager. Después llevo a Joker como Rider Performance Manager. Eh, Básicamente tenía que, en el momento que yo llegué a Joker, Joker básicamente iba empezando. Entonces, básicamente había que determinar la cantidad de repartidores por hora, por bodega que se tienen que tener, ¿no? Y ahora estoy actualmente en el equipo de data, el equipo de data global de Joker, en el que básicamente veo todos los temas de logística que tengan que ver, o sea, toda la, digamos, construir dashboards, KPIs, tablas, bases de datos, todo eso lo veo yo para logística en específico. Pues nada, ahí está, este soy yo. Estos son los temas de los que quisiera hablar el día de hoy. Primero que nada, decirles, pues, presentarme, decirles quién soy yo, luego darles unos ciertos consejos generales, cosas que a mí me hubiera gustado que me dijeran cuando yo estaba en la universidad, cuando yo estaba por graduarme. Y bueno, ya consejos después, consejos específicos para el INI. Y quiero creer que les van a servir. Y por último, unas cuantas conclusiones de mi parte. Primero que nada, la realidad es que la universidad es la parte más fácil de tu carrera. Y muchas personas dirán que no es cierto, ya sé porque es muy difícil o dirán que es obvio porque se les pareció demasiado sencillo. Pero la verdad es que hay muchísimos factores que hacen que una vez salgas de la universidad, tu carrera universitaria, perdón, tu carrera profesional sea muchísimo más difícil. Para empezar, dura más, ¿no? Entonces, otros de los factores es que en la universidad lo peor que puede pasar es que repruebes, ¿no? Acá en la vida laboral lo peor que puede pasar es que te corran y tiene consecuencias bastante grandes, ¿no? En la universidad todo el mundo quiere hacer amigos, esa es otra. En la vida laboral, no que no quieran hacer amigos, pero a lo mejor no vas a poder salir a tomar una cerveza con tus compañeros el martes, porque algunos de ellos tienen hijos, ¿no? Unos de ellos tienen hijos, otros de ellos tienen otras cosas que hacer, tienen que recoger a sus papás. Entonces, todo el mundo tiene una vida encaminada y de cierto modo es como, o sea, no siempre se van a dar las amistades, ¿no? En la universidad todo depende de tus méritos, porque por eso te califican, ¿no? Sobre tus méritos. Eso es una calificación. Pero en la vida laboral, si bien influyen los méritos, también hay una cosa que se llama política y hay muchos temas políticos que también a veces tienen que ver con tu crecimiento, ¿no? La típica de, es que no le caigo bien al jefe, bueno, pues, ese tipo de cosas sí llegan a suceder en ciertas empresas, ¿no? Y hay que aprender a navegar. Dentro de los consejos así más básicos que les puedo dar es que cuando les pidan algo en el mercado laboral, siempre hagan un montón de preguntas, no tengan miedo a decir, no sé qué es lo que haga, no sé cómo hacerlo. Lo peor que puede pasar es que te regañen y te digan cómo, pero pon atención porque la próxima no te van a ayudar. Entonces, pues nada, también las amistades se van a dar, solamente va a ser más lento, va a ser mucho, mucho más lento y hay que ser pacientes, no van a ser menos amistades. Y por último, en el tema de la política, el único antídoto que yo he escuchado, que yo he descubierto hasta ahora, es ser bueno en lo que hago, ¿no? Y no lo digo como para presumir nada por el estilo, más bien lo digo como que, ok, pues busco ser bueno en lo que hago, ¿no? Porque esa es la única forma en la que la política sale un poco por la ventana, ¿no? Eres bueno en lo que haces, entonces, por lo tanto, cuando se necesita alguien bueno, te van a buscar a ti, ¿no? Entonces, ese es realmente el único antídoto que yo he encontrado hasta ahora. Son los consejos generales. Ahora, una verdad muy dura es que tu primer trabajo muy seguramente va a ser horrible y quizás el segundo también. Esto cuando se le dije a mi esposa, me dijo, a mí sí me gustó mi primer trabajo. Y yo de que sí, o sea, sí, a ti, sábelo todo. Pero la mayoría de gente, la mayoría de personas que están en el mercado laboral, no les encanta su primer trabajo, ¿no? Entonces, es algo normal, ¿no? Por ejemplo, mi primer trabajo fue en Telvista, ¿no? Y la verdad, no fue un gran trabajo, es un trabajo un tanto difícil. Porque no saben lo difícil que es hablar con un cubano enojado.
y no, y ni siquiera en inglés, en español, no se les entendía absolutamente nada. Entonces, Telvisa todo el tiempo te están hablando para regañarte y para quejarse y para decir cosas, ¿no? Y luego después mi segundo trabajo fue Google. Y las empresas no pueden ser más diferentes, ¿no? O sea, Telvisa te da una comida, te venden una comida malísima y el trabajo literalmente te cuentan el tiempo que gastas en ir al baño, ¿no? O sea, tú pones en tu teléfono como que, voy al baño y te empieza a contar el tiempo y tienes 15 minutos para repartirlos en todo el día, ¿no? Entonces, es un trabajo muy feo y Google nada que ver. Google tiene chefs ahí profesionales haciéndote comida, desayuno, comida y cena, ¿no? Entonces, y es gratis aparte, hay máquinas de espresso, hay una máquina de escalada ahí dentro de la empresa, dentro de esas instalaciones que están viendo aquí. Y son empresas muy distintas, ¿no? Pero la realidad es que, pues no todo lo que brilla es oro. La realidad es que ninguno de los dos trabajos me gustó. En ninguno de los dos trabajos yo me sentía cómodo o con ganas, motivado a trabajar, motivado a hacer más de lo que se esperaba de mí. Incluso era hasta difícil mantener el ritmo a lo mínimo que se esperaba de mí, ¿no? Y me sentía yo como un fracasado. Me sentía como un fracasado de 22 años. Porque aparte tenía la presión de que estoy en Google, tengo que aprovechar esto. Y por otro lado decía, sí, pero no me gusta esto que estoy haciendo aquí en Google, ¿no? No, no es esto lo que yo quiero hacer. Pero estaba en Google. Entonces, te llega como me llegó a mí, en mi caso, te llega como esa contradicción, ¿no? Entonces, voy y hablo con mi jefe y le digo, ¿sabes qué, David? Me siento así, así, así. Y ahí he aprendido dos cosas. Uno es que tus jefes son humanos y muy probablemente han pasado por cosas similares a lo que tú estás pasando y no tiene nada de malo pedirle ayuda a tu jefe. Y otro, es una frase que él me dijo que se me quedó muy grabada, que es que el éxito de la noche a la mañana tarda 10 años. La cosa más importante de esta frase es que no la dijo mi jefe, la dijo en realidad Jeff Bezos y mi jefe se la atribuyó sin querer queriendo, o bueno, quizás con toda la intención. Pero la realidad es que el éxito de la noche a la mañana tarda como 10 años. Y esa frase se me quedó muy grabada. Y después volteo a la red social que van a empezar a utilizar más que ninguna otra, que es LinkedIn. Y me di cuenta que todos esos filtros de Instagram, todas esas fotos que te tomas en Instagram con algún filtro, todas esas historias que grabas en Instagram, en donde todo el mundo está en su celular y todos, oigan, voy a grabar una historia y todos, ¡wow! Todo el mundo se emociona nada más para la historia, lo dejan de grabar la historia y todo el mundo vuelve exactamente a lo que estaba haciendo antes, que es ver su celular. Todos esos filtros, todas esas mentiras, se siguen viendo en LinkedIn. Ustedes van a empezar a ver historias, van a empezar a ver publicaciones en LinkedIn, ¿no? En general en redes sociales. Ahora a mí me tocó liderar tal sesión de bla, 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 bla. Muchas gracias a esta empresa. Es como que, ok, bien por ti, pero güey, es el que lleva la minuta. O sea, eso es lo que hiciste. Esa fue tu manera de liderar la sesión. Eso está bien, eso es algo bueno. Pero la realidad es que en redes sociales nadie publica los tropiezos de manera sincera, nadie publica la verdad como tal. Nadie trata realmente de compartir. La gente en redes sociales está tratando de presumir, ya sea cosas que tiene o cosas que inventan que tiene, ¿no? Y la verdad es que después de esto yo me di cuenta que las fotos falsas y las publicaciones falsas es exactamente lo mismo, ¿no? Y ahí es cuando empiezo yo a hablar muy en contra de redes sociales, porque te hace sentir que estás fracasando, ¿no? Que tienes 30 años o 20 años y no tienes una empresa, ¿no? Y ahí es cuando busco información de quién es la persona que está fundando startups, ¿no? En el mundo. Y podemos ver este artículo de Harvard Business Review que dice que la edad promedio de un fundador de una startup exitosa es de 45 años. 45 años es mucho más de la edad que tienes cuando recién sales de la universidad. Por cada historia de un Mark Zuckerberg, o un Bill Gates, o un Steve Jobs que no terminó en la universidad, hay como 20 o 30 de gente que sí terminó en la universidad, salió de la universidad,
Se puso a trabajar, empezó a tomar experiencia, empezó a subir, empezó a aprender qué era lo que necesitaban para tener una empresa. Entonces, toda esa presión que a veces, que por lo menos yo sentía cuando estaba en la carrera, después creces y te das cuenta que no es así. O sea, la realidad es que a tus 25 años no se te ha acabado el tiempo. La realidad es que a tus 30 no deberías tener una empresa unicornio. Y definitivamente no deberías tener dinero para viajar por el mundo. Si estas cosas se dan, qué bueno, felicidades, ganaste en la vida. Sin embargo, si no se dan, tampoco pasa nada. No es algo normal. No es una progresión normal. Para llegar a ese punto se necesitan muchos años, ¿no? Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué tenemos esta presión? ¿No? ¿De dónde nace esta presión? Y para mí nace de las redes sociales. Por eso está mi esposa acá, que habla de redes sociales, de verdad, cómo me aguanta. Pero para mí, las redes sociales, a mí no me gustan, ¿no? No me gustan por cómo me hacen sentir y la necesidad que me dan de compararme con alguien más. Yo uso de redes sociales para ver highlights de box y highlights de fútbol. Y ya, no lo uso para nada más, ¿no? Les quiero contar un poquito de cómo me quité ese vicio de estarme comparando con otras personas que estoy viendo, ¿no? Este libro se llama 12 reglas para vivir o 12 reglas para la vida. Es de un autor que se llama Jordan Peterson. Y dice esto, no te compares, compárate con quien fuiste ayer, no te compares con quien otra persona es hoy, ¿no? Y en este capítulo, porque esa es una de las reglas, en este capítulo te explica cómo es que tu cerebro lo hace, ¿no? Cómo es que tu cerebro se compara con otras personas. Primero toma un factor en el que tú ves a esa otra persona y dices, es excelente haciendo esto, ¿no? Y después te compara a ti en tu peor día haciendo eso y a esa persona en su mejor día haciendo eso. Entonces, claramente es un estándar que nunca vas a cumplir. Y no porque seas tonto, no porque no te esfuerces, no porque no hagas lo que tienes que hacer, simplemente porque son estándares que no se pueden cumplir porque son inalcanzables, ¿no? O sea, y lo podemos ver en los deportes. En los deportes se nota mucho. Va Cristiano Ronaldo y le mete 2, 3 goles a Atlético de Madrid en Champions y no lo vuelve a hacer en años, ¿no? O sea, los deportistas pueden hacer un performance extraordinario 1, 2, 3, 4 veces en su carrera. En toda su carrera. Todo lo que es su carrera van a tener 4 performances, 5 performances extraordinarios. Jamás vas a llegar a esos estándares tú, ¿no? Y no deberías ponerte un estándar de otra persona. Deberías ponerte tus propios estándares. Por eso tienes que pasar más tiempo viendo hacia adentro, viéndote a ti mismo. A mí me gusta usar esta analogía que es básicamente, si quieres motivación para hacer ejercicio, por ejemplo, párate enfrente del espejo y mírate, no por 5 minutos, por 1 minuto y vas a ver que te van a dar ganas de ir a correr, ¿no? Pasa lo mismo cuando empiezas a verte en el espejo de manera, digamos, metafórica y empiezas a decir, ok, ¿qué me falta a mí para yo lograr las metas que tengo en esta vida, ¿no? Y una de las cosas que les puedo recomendar es este otro libro, ¿no? Donde te habla de la necesidad de tomar pasos pequeños para conseguir tus metas, ¿no? Entonces, aquí tengo eso de que el pasado es hoy. ¿Por qué? Porque siempre las películas en las que viajan al pasado, dicen, moví esta manzana del lugar o me comí esta manzana y ahora resulta que el presidente de México es Cuauhtémoc Blanco, no sé, ¿no? Entonces, siempre hay un montón, siempre es como que viajan al pasado, hacen un pequeño cambio, un pequeñito cambio, y eso deviene en un presente completamente distinto al que conocían. Hoy estás en el pasado. Hoy puedes hacer ese pequeñito cambio que va a devenir en un cambio gigante en el futuro. Empieza a lo mejor si te comes 5 tacos, cómete 4, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. Empieza poco a poco y vas a ver cómo esos cambios tan pequeños eventualmente van a devenir en un cambio gigantesco. Entonces, confía en el proceso. Empieza a hacer esos pequeños cambios. Me gustaría contarles cómo llegué a donde estoy hoy, porque me costó a mí confiar en el proceso. Me costó a mí decir, ok, voy a empezar aprendiendo tal, tal y tal, y luego voy a hacer esto otro, y luego voy a hacer esto otro, ¿no? Primero, cuando estuve en Google, cuando me di cuenta que definitivamente no me gustaba lo que estaba haciendo, empecé a hablar con todo el mundo, perdón, con todos los managers que me pueden encontrar. Voy a preguntarles cómo era su área.
¿no? Y la única que en realidad me gustó fue un área que se trata de analytics. Entonces, esta área lo que hacía era recolectar información, es ayudar a ciertos account managers a hacer un pitch de ventas para los clientes, ¿no? Entonces era la única que me gustaba. Yo veía que ellos utilizaban mucho SQL, ¿no? Y yo dije, ok, eso me gusta y pues tengo que aprender SQL y seguir programando. Entonces, pues nada. Después llegó a Uber. ¿Qué pasa en Uber? Que yo entro como account manager. Yo sabía que ese trabajo no me iba a gustar. La realidad es eso. Yo sabía que ese trabajo no me iba a gustar. Pero yo entré con toda la intención de moverme en cuanto pudiera, ¿no? Entonces llego, hago lo que puedo con el trabajo que tengo y al mismo tiempo empiezo a buscar qué es lo que le falta al equipo. Me doy cuenta que efectivamente lo que le falta al equipo es SQL y programación. Dije, perfecto, es exactamente lo que me gusta y es exactamente lo que el equipo necesita. Entonces tuve mucha suerte, es cierto. Entonces llego y empiezo a automatizar ciertos procesos, empiezo a sacar cierta información, a hacer ciertos queries. Y esto deviene en que cuando hay una oportunidad de crecimiento para Project Management, me consideran a mí. En una etapa en la que fue durante la pandemia, una etapa en la que Uber despidió al 20% de su fuerza laboral administrativa. A mí lo que pasó fue que me promovieron, me cambiaron de puesto. ¿Por qué? Porque había demostrado que tenía estas habilidades, ¿no? Y después, un amigo que está en Joker en Alemania me recomienda para esta otra posición de red de performance acá en Joker. Repito, cuando yo llegué a Joker, pues no había nada. La verdad es que Joker iba iniciando. Entonces, voy, automatizo las cosas que hace falta automatizar, que se pueden automatizar. Y básicamente ya no se requieren los mismos skills para hacer el trabajo porque está automatizado. Se abre esta otra oportunidad en el equipo de data y acá estoy. Después de 1, 2, 3, 4 trabajos que medio me gustaban, llegué por fin al trabajo que yo quería estar. Y me costó bastante y me costó mucha frustración también, no creas que todo fue solo juegas. Y fue muy frustrante en algunas ocasiones, ¿no? También por precisamente temas de políticas. Pero tienes que confiar en el proceso. Tienes que confiar en que eventualmente lo que estás haciendo va a poder devenir en algo que sí te va a redituar y que sí te va a gustar, ¿no? Ese es el wrap-up de consejos generales. Ahora hay que hablar de Lini. La realidad es que tu éxito profesional es como el 5% de tu carrera. Y probablemente el 5% sea una exageración, probablemente sea como 10, 15, pero la verdad es que, por ejemplo, yo estudié negocios internacionales y heme aquí ahora programando y manejando bases de datos, ¿no? La verdad es que el título universitario es una guía, pero tampoco es como que si no tienes cierto título ya no funciona nada. Entonces, sin embargo, Lini tiene una gran ventaja sobre otras carreras. Lini es el puente entre el lado comercial y el lado tech, por así decirlo, ¿no? Como Lini, a mí me suena que tienes que ser una especie de traductor, ¿no? Entre la parte que no habla el idioma técnico y la parte que no habla el idioma de negocio. Lo cual, créanlo o no, muy poca gente sabe hablar. Muy poca gente sabe hablarle a las personas tech como tech y a las personas de negocio como personas de negocio, ¿no? Entonces, creo que esa es la principal meta que ustedes tienen como línea recién salgan de la carrera. Entender cómo habla uno y cómo habla el otro, porque eso les va a dar muchísima ventaja, ¿no? O sea, por ejemplo, una de las ventajas dentro de las ventajas de ser la tech person, porque para los de negocio tú vas a ser el de tech y para los de tech tú vas a ser el de negocio. Nunca vas a ser de ningún lado, vas a estar como al medio. Y eso es algo bueno porque lo tienes que aprovechar. Por ejemplo, vamos a tomar blockchain. Si sabes qué es blockchain, ya estás más para allá que para acá y probablemente sepas más que el gerente administrativo acerca de blockchain, ¿no? Pero, como dijo la tía May, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Ahora tienes que explicarlo y lo tienes que explicar para dummies de la manera más sencilla
que puedas. ¿Por qué? Porque algo peor que no saber, que no tener data o que no tener información, es tener data errónea o fuera de contexto. Entonces tú tienes que aprender a explicar absolutamente todo de manera en que no se pueda malinterpretar, ¿no? Y aquí les traigo un ejemplo. Cuando estaba en Uber, hubo un grupo restaurantero muy grande que con más de 200 ubicaciones tenía una cierta comisión y esta cierta comisión decidieron que era demasiado alta y que necesitaban una reducción del 50%. Nosotros no determinábamos quién tenía, a quién se le reducía la comisión y a quién no, pero sí hacíamos ciertas recomendaciones en función de los datos que encontrábamos. Determinamos nosotros en Project Management que no era buena idea. Posteriormente, se baja la cuenta. La cuenta se desconecta de todas sus ubicaciones y ya no vende como Uber Eats, ¿no? El account manager se asusta y luego va y hace su análisis y dice, ok, perdimos 50,000 usuarios porque se fue esta cadena. Y es como, wow, 50,000 usuarios, ¿no? Entonces, ¿cuánto me cuesta cada usuario? ¿Cuánto gasta cada usuario? Bueno, ¿cuánto me cuesta adquirir cada usuario? ¿Cuánto gasta cada usuario? ¿Cuánto dinero estamos perdiendo? ¿No? Y en función de ese cálculo, según el account manager, valía la pena la reducción del 50%, ¿no? Entonces, aquí hay dos cosas. Primero, el análisis estaba mal hecho, estaba incompleto, pero tampoco podía llegar a decirle, oye, tu análisis está mal, porque es muy agresivo. Lo que podía hacer era explicarle por qué, ¿no? Por ejemplo, si a una persona, para mí era como que, ok, no consideraron el comportamiento del usuario, ¿no? No consideraste si el usuario ya debió haber comprado o no. Nomás consideraste que no ha comprado. Y eso no es como que, uy, qué buena forma de determinar si en realidad ese usuario dejó de pedirnos porque se fue a este grupo en específico, ¿no? Otro de los factores es que una vez haciendo ya el análisis, una de las dudas que me salió a mí, o una de las observaciones que teníamos, era que si revisamos la contribución variable de órdenes de los usuarios, vemos que en realidad esta es negativa y son más los chargebacks que generan, ¿no? Eso no significa nada para una business person, pero para una tech person significa bastante, ¿no? Y por último, la demanda de estos usuarios es generada por promociones. Entonces, cuando ya quieres tú traducir esta información a un grupo que está enfocado casi 100% a negocio y no está enfocado a la parte tech, tienes que encontrar las palabras correctas y haciendo pequeños cambios, como por ejemplo pasar de no considerando el comportamiento del usuario a no consideraron la frecuencia de compra ni restaurantes sustitutos. Ya con eso te juro que ya te entendió. ¿Por qué? No sé, pero así funciona, ¿no? Y luego, también pasar de las órdenes no son rentables y aparte generan muchos chargebacks. Podemos decir, los pedidos realizados por los heavy users de esta cadena nos cuestan dinero. Heavy users, aunque no tenga una definición, siempre te van a entender. Es una de esas palabras que por alguna razón todo el mundo sabe qué significan, pero nunca se definen, ¿no? Y por último, la demanda de estos usuarios es generada por promociones. Si cambias eso por los usuarios son promo seekers, igual te va a entender. ¿Por qué? No sé, no sé, así es como se hace y te entienden y van a decir, ah, ok, ya, listo, ya entendí, gracias. Y bueno, entonces, ¿qué hicimos? Pasamos de este análisis inicial, que era bastante, digamos, estaba muy en los huesos, le faltaba mucho, mucho análisis, ¿no? Cuando dicen le falta más diseño, lo que sea que eso signifique. Y bueno, pasamos de este análisis en el que únicamente decíamos, ok, ¿cuántos usuarios no han pedido y cuántos ya de esa cadena y demás? A un análisis mucho más sesudo, con muchísima más carnita, por así decirlo, en el que partimos de estas tres preguntas, ¿no? ¿Cuántos usuarios, en base a en su frecuencia de compra, ya debieron haber pedido? Y debieron entre comillas, porque tampoco podemos ver el futuro, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con eso? Pregunta número 2. De los que ya debieron de haber pedido, ¿cuál fue el regrettable churn? El regrettable churn es un usuario que se va, deja de pedir, y en realidad sí decimos, ojalá ese usuario no se hubiera ido, ¿no?
Y de los que ya pidieron, ¿de dónde están pidiendo? Entonces, ahora sí, ya que tenemos esto, podemos hacer un breakdown de los usuarios y podemos decir, esta cadena tenía 100,000 usuarios únicos, pero el 40% o pidieron una vez o no eran usuarios activos de todas maneras. Entonces, no podemos atribuirle al 40% de sus 100,000 usuarios, no podemos atribuir su churn a que se fue esta cadena en particular, por más que le pidieran esta cadena, ¿no? Entonces, bueno. Luego, del 60% restante, en función de su frecuencia de compra, 20% ya deben haber comprado, ¿no? Entonces, ya no estamos en los 50,000, ahora estamos en 20,000, ¿no? Y es una diferencia bastante, bastante grande. Estamos hablando de que 60% menos, ¿no? Entonces, ahora sí, ya sabemos quiénes ya debieron haber comprado en función de cuántos días pasa sin comprar, ¿no? Entonces, ahora sí, a esos usuarios hay que hacerles un zoom in. A esos usuarios hay que ver cuál es su comportamiento, si realmente se fueron por la falta de esta cadena. Entonces, si acomodamos frecuencia y rentabilidad, ya podemos decir, ok, hay usuarios que si estos se van, pues que les vaya bien, porque me cuestan dinero de todas maneras, pero si estos se van, ahí es cuando ya no quiero que se vayan, ¿no? Entonces, aquí es como que, ok, ¿cuál fue el regrettable churn? Este fue el regrettable churn. ¿Y qué pasa con esos? ¿Qué pasa con esto? Con esto sí puedes tomar decisiones. Con esto no puedes tomar decisiones. Y eso es lo que tienes que presentarle al equipo de leadership, ¿no? Eso es con lo que tienes que ir a decirle, ok, del 20% que sí se fue porque se fue este grupo, 10% no nos interesan porque nos cuestan mucho dinero sus usuarios y el otro 10 sí nos interesa porque eran buenos usuarios, ¿no? Nos generaban dinero y ahora ya no nos generan dinero, ¿no? Y por último, de los que ya pidieron, ¿de dónde están pidiendo? ¿No? O sea, el 40% que no se fue, ¿de dónde están pidiendo? ¿Por qué? Porque probablemente para traer estos usuarios de regreso, a estos usuarios que sí quiero conservar, lo único que hace falta es decirle, se fue este restaurante, pero tenemos este otro, ¿no? Entonces, así es como se utiliza la data, digamos, en una manera en la que realmente tanto está bien en contexto y está bien en origen, ¿no? Y puedes con esta información realmente tomar decisiones. Entonces, así es como, digamos, estructuramos ese análisis en ese momento. Y como para las personas de negocio, tú siempre vas a ser, perdón, para las personas tech, tú siempre vas a ser el de negocio. También hay que aprender a hablar ese idioma, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿sabes cómo generar más dinero o sabes cómo ahorrar dinero? Muy probablemente ya con eso sabes más sabes más al respecto de negocio que el gerente de IT, por ejemplo. Igual, ahora como dijo el tío Ben, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Tienes que saber explicarlo para uno. Si no lo sabes explicar para dominio, no sirve, ¿no? Y también hay un ejemplo de Uber para mí. Básicamente, los account managers no tenían una herramienta que les permitiera comparar un restaurante con su categoría, ¿no? ¿Qué quiere decir con su categoría? Bueno, si yo soy, no sé, Carl's Jr., ¿cómo me comparo con otras empresas de hamburguesa, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ok, la manera de hacerlo era que corrieran muchos queries y luego pegaran esa información en Google Sheets, lo cual es muy complicado porque los queries se rompían por cambios en las bases de datos o Google Sheets se rompía porque es un Google Sheets y si tú tienes fórmulas y cambias un número por una letra ya no funcionó. Entonces, nada. Entonces, cuando las personas de negocio iban y le decían a las personas tech, el query no funciona, eso no significa absolutamente nada para una persona tech. Nada significa. Entonces, ¿qué pasa? Que llego yo, ok, ¿cuál query no funciona? No, pues este y este. Lo reviso y digo, ok, ahora sí vamos con la persona de tech. Los queries no funcionan porque los queries funcionan mientras no haya migraciones de tablas y el equipo no tiene capacidad para mirar cada query, ¿no? Necesitamos una herramienta que lo haga por nosotros. Necesitamos que alguien programe algo, ¿no? Luego, decían las de negocio, necesito decirle a mis clientes cómo se compara con otros restaurantes. Y con este punto en especial, los de tech ponían el grito en el cielo porque decían, no, ¿cómo vas a decirles
¿cómo les está yendo a otra cadena? ¿Cómo vas a decir eso? Pero no saben explicarles, no saben decirles que era contra la categoría, no contra otros restaurantes en específico. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo soy Pizza Hut, no te voy a dar los datos de Domino's. Si yo soy Pizza Hut, te voy a decir cómo le va a otras pizzerías en general, anonimizado, ¿no? Por así decirlo. Entonces ya vas, y aquí es cuando ya empiezas un poquito con tu creatividad y le dices, ¿qué va a pasar si yo le digo cómo le está yendo en comparación de otros restaurantes, ¿no? Y es, el gamification de performance puede ayudar a aumentar la frecuencia y mejorar métricas operativas. Entonces, en esto, por alguna razón, usar buzzwords funciona muchísimo y decir que es gamification porque le estoy diciendo si va perdiendo o va ganando, es más que suficiente para que un equipo diga, ok, va, vamos a hacer esta herramienta, ¿no? Luego, por último, otra de las quejas. Paso mucho tiempo haciendo esto, decían los account managers. Y lo que escuchaba la persona los personas de Regional Ops o de Tech, era como que, pasas mucho tiempo haciendo eso, qué flojo eres. O sea, es nada más correr unos cuantos queries y luego pegar la información en Google Sheets, ¿no? Pero eso no es suficiente para irse a vender a alguien de Tech. ¿Qué sí puede funcionar? Es decir, ok, señor account manager, cuéntame, ¿cuántas horas pasas haciendo esto? ¿Cuánto tiempo pasas haciendo esto? No, pues 20 minutos por cuenta. ¿Cuántas cuentas tienes? 10, ok, son 200 minutos. ¿Y cada cuánto lo haces? Cada 2 semanas, ok. Y tal. Empiezas a sacar cuántas horas inviertes en un mes, por decir algo, 50. Y yo sé que tú account manager, tu hora más o menos vale tal. Y esa información es la que vas con las personas de tech y les dices, ok, este es el dinero que se está perdiendo. Cuando, en lugar de estar invirtiendo estas horas y este dinero en X, lo podemos estar usando en Y, que nos va a traer muchísima más productividad. Así fue como los convencimos en esta ocasión. Y después les propusimos todavía un plan de trabajo, ¿no? Es como que, ok, los account managers van a recolectar todas las solicitudes y todo lo que quieran ver sus clientes, lo van a recolectar y me lo van a pasar a mí, mi Mario. Y yo como Mario voy a filtrar todo, voy a hacer algunos queries, voy a hacer un trabajo preliminar y voy a pasar un formato de cómo quiero que sea el dashboard. Y luego el dashboard es el que pasamos al equipo que lo va a automatizar, ¿no? Así es como funciona casi siempre, por lo menos en mi experiencia, este tipo de herramientas y automatizaciones. Una persona lleva todo el feedback, otra persona recibe todo ese feedback, lo condensa y luego después ese feedback lo convierte en algo que alguien que va a automatizar, lo único que tenga que hacer es automatizar, ¿no? Entonces así fue como los convencimos y eventualmente lo que sucedió fue que efectivamente se desarrolló una herramienta, ¿no? Entonces, esas son dos ventajas muy grandes que ustedes tienen, que pueden hablar esos dos idiomas, ¿no? Por el mismo perfil de la persona que entra a una carrera como Lini, estoy seguro de que tienen ambos perfiles y tienen la capacidad para hablar ambos idiomas. Nada más hay que desarrollar, ¿no? Entonces, pues nada. En conclusión, sí me gustaría decirles que a lo mejor fue un poco agresivo de mi parte decirles que los pueden correr. Es cierto, los pueden correr, pero pocas veces sucede también. O sea, y si te corren a la primera, o sea, pues, qué ambiente tan tóxico, espérate, ¿no? Entonces, salgan y equivóquense, no pasa absolutamente nada. Pregunten. Si no saben, de verdad, pregunten. No pasa absolutamente nada. Tienes que ser consciente de los riesgos que vas a tomar. Eso es cierto. No vayas, te avientes nada más de que, sí, voy a hacer esto. No, no. O sea, sé consciente, ok, esto que voy a hacer tiene tal riesgo, pero estoy dispuesto a tomar ese riesgo, ¿no? Y eso es más que suficiente para que digas, va. Siempre hago con humildad y con capacidad de introspectiva. Y sobre todo la parte de humildad, tengo un ejemplo muy claro de un amigo, una persona muy querida, que no contrataron en Google y no contrataron como full time en Google, a pesar de que es una persona muy brillante. Y me lo dijeron los que decidieron no contratarlos después, porque no es una persona humilde, porque es muy egocéntrico, por así decirlo, ¿no? Y es una persona muy brillante, pero no lo contrataron porque no está dispuesto a escuchar opiniones externas, ¿no? Y no está dispuesto a entender cuando está equivocado, a aceptar cuando está equivocado. Siempre vayan con humildad. Usen las redes sociales lo nuevo posible.
y esto lo digo de verdad, ya siento que suena como mi papá, como mi abuelita, pero la realidad es que no deja absolutamente nada bueno. O sea, estoy 100% convencido de que en el mejor de los casos es nada más una pérdida de tiempo y en el peor de ellos es digamos, una manera de bajar tu autoestima. Siempre lean la documentación de todos los programas que van a utilizar. Les va a ahorrar muchísimos, muchísimos programas. Y por último, aquí en este código QR pueden encontrar todas las vacantes que tenemos actualmente en Joker. Entonces no duden en aplicar, nada más allí me avisan y con gusto los refiero, porque créanlo o no, aquí en Joker habemos como 4 o 5 personas de Mexicali, entonces no faltaría una más, ¿no? Entonces, adelante, apliquen y déjenme saber. Esto sería todo de mi parte, muchísimas gracias. Ok, Mario, también agregaría, perdón, que, bueno, igual o de Tijuana o de Ensenada, ¿no? Alguien, o de Baja Ah, California, claro, en general, de la de Baja, baja, así sí. es, así es. Ok, Sí. pues bueno, me voy a atrever a ser el primero en preguntar porque verdaderamente que siempre es bien interesante e insisto, a veces no lo comprendemos hasta que ya nos cae el 20 y me gustó mucho, digo, no porque nos lo digas tú, ¿no? Por la autenticidad de tus comentarios, porque al menos tanto Lili como Michelle como yo te doblamos la edad y hay muchas cosas que nos hicieron clic de manera inmediata. Entonces creo que retomando un poco tus comentarios, pues rescato, digo, todo rescatable, pero quiero precisar 3 cosas, ¿no? La primera es que de verdad las personas que fallan son afortunadas porque tienen la oportunidad de ver qué salió mal para reintegrarse, reinventarse. Y yo creo que es bueno, como dijiste, fracasar, intentar. Si no pruebas, pues no sabes. Entonces, es fundamental prueba y error y bienvenidos los errores, ¿no? Aunque nos duelan en algún momento de la vida. Pero como tú dijiste, 10 años, dije, sí, es cierto, o sea, nos lleva tiempo, ¿no? Como que perfilar, Sí, madurar. la realidad es que o sea, por mucho tiempo yo no supe ni siquiera en qué área me quería especializar. A veces no entiendo, tengo amigos que ya están haciendo maestría y son de mi edad o incluso hasta más chicos. Ese es un movimiento que yo no entiendo. Si ya saben en qué se quieren especializar, bien por ellos, felicidades, yo no tengo ni idea. Entonces, también esa es otra que por alguna razón en la universidad había mucha gente que decía, no, yo voy a terminar de asignatura y voy a hacer la maestría. Y ahorita lo pienso y es como, qué locura. ¿Por qué harías algo así? O sea, ¿por qué gastarías otros 3 años cuando todavía ni siquiera sabes si eso es lo que quieres hacer? ¿No? O sea, 4 más 3 son 7 años. 7 años, pudiste haber sido doctor. O sea, yo no le veo mucho sentido, la verdad. Entonces, si esa es otra cosa que ustedes creen por la que tienen presión, o sea, los alumnos, ustedes creen que deben tener presión por eso, la realidad es que no. La realidad es que no. Cierto, muy cierto. Y también los otros puntos que tienen que ver mencionaste un ejemplo, ¿no? De cómo a veces los futbolistas, una sola gran jugada o una sola vez en la vida, y es muy cierto, yo creo que muchos logros suceden en ocasiones una sola vez, pero son Sí, la plataforma. Ahí me queda claro que son la plataforma y son la prueba de que puedes. Entonces, exacto. aceptar que en la vida tendremos curvas y que habrá momentos mágicos, maravillosos que dijimos, wow, lo hice, ¿no? Y eso nos permite continuar, ¿no? Entonces, aceptar eso creo que es parte también de la vida, el saber que pues es un sube y baja. Y por último, que también me encantó muchísimo, el tema de invertir. Y responde un poco tu pregunta, ¿no? A veces, y creo que las nuevas generaciones no están dispuestas a invertir, lo que sea, ¿eh? Tiempo, recursos, quieren las cosas rápidas y eso es muy peligroso. El no tener la paciencia también para saber que las cosas llevan tiempo y que estas disciplinas, como tú lo dijiste, tú estudiaste una cosa, pero te decantó otra y estás ahorita en tu propia curva en la que nos puedes compartir esto y muy seguramente, y me voy a atrever a decirlo, Mario, tu final no está claro porque quizás no te quedes aquí, quizás te quedes un par de años en esta compañía y sea parte de tu propio aprendizaje, ¿no? Pero qué bueno que lo compartes porque muy seguramente mucha gente se va a identificar y va a decir, eso
es lo que me pasa, pero en chiquito, ¿no? O eso es lo que me sucedió cuando Mario lo platicó alguna vez. Entonces, excelente y gracias por compartirnos eso. Por mi parte, pues sería todo. Y bueno, pues Gracias muchas por gracias, invitarme. Mario, Ah, por compartirnos, perdón, te decía que muchas gracias por compartirnos tu experiencia y bueno, aunque nada más tuvimos por parte de estudiantes a Isabela y a Esther, creo que es muy importante, Armando, que esto lo compartamos con nuestros estudiantes. Hola, Mitch, que lo compartamos con nuestros estudiantes porque efectivamente, y lo comentaste, Armando, ¿no? Qué privilegio es cuando una persona nos podemos equivocar y la verdad es que es totalmente cierto, ¿no? De los errores siempre se aprenden y siempre se los digo a mis estudiantes, se aprende más de los errores que de los aciertos. Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo y la verdad, muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia así pues como es, ¿no? Tal cual. Y es que a veces antes de egresar o al egresar, los estudiantes a veces tienen, o tenemos, porque también nosotros nos pasó cuando egresamos de la universidad, incluso cuando entramos a la universidad, ¿no? ¿Qué quiero? ¿En qué me quiero especializar? Y ahorita que decías, ay, qué mal que hayan estudiado una maestría, y yo, sí, sí, porque es verdad, o sea, realmente dices, ok, la misma vida te va empujando y te va moviendo por distintos lados, distintos pues caminos. Entonces, muchas gracias por compartirnos y ojalá que nuestros estudiantes puedan ver este video y saber que no son los únicos a los que les puede pasar algo de este tipo, sino que pues a todos nos puede pasar, ¿no? Entonces, pues te agradezco muchísimo y Armando, muchísimas gracias por haber encontrado a Mario y haberlo invitado a esta charla. Muchas gracias. muchas gracias. Y definitivamente una de las cosas en las que más sentía presión yo era que yo decía, no, yo quiero ser emprendedor, yo no quiero trabajar para nadie. Y tienes la idea de que vas a poner un negocio y ya te vas a hacer millonario o tienes la idea de que va a ser muchísimo más fácil de lo que en realidad es. Y no, es muy difícil. Es una de las cosas más difíciles del mundo. Entonces, sí. Me uno a lo que dicen los compañeros. De todas maneras, esto se sube al canal de Eliminautas en Acción en YouTube. Le voy a poner como título, te lo dije, porque son como muchas de las cosas que normalmente les decimos, pero qué mejor que lo diga alguien más, que esté como más exactamente en lo que estudiaron y demás, porque aquí somos una mezcla, ¿no? Liliana está como más por la parte de innovación y la misma situación para mí. Armando está más por la parte de tecnología y somos una mezcla de todo lo que estamos necesitando. En mi caso particular, yo sí recuerdo haber tomado un poco de tiempo para decidir qué maestría quería. Y yo veía a mis compañeros muy apurados y ya es como, ¿y qué? ¿Vas a sacar los apuntes para el examen? Ya es otra historia, ¿no? Pero bueno, qué bueno que estás aquí. Efectivamente, coincido con Liliana. Armando, qué bueno que encontraste la voz de Taylor. Gracias. Gracias por compartir. Muchísimas gracias por invitarme. Y cualquier cosa que yo les pueda ayudar, cualquier otra plática y demás, con todo gusto. Pues muchas gracias. Me gustaría cerrar precisando un par de cosas porque el mérito no es mío, realmente es del propio Mario. O sea, Mario llegó a mí y digo, ahí la vida, las personas nos permiten conocernos, cruzar, pero realmente es mérito de Mario. Y la palabra, Lili, que estabas buscando se llama auténtico. O sea, Mario es auténtico y todo lo que nos contaste, te digo, te doblamos la edad, o sea, nos refleja muchísimo y creo que aquí agregaría algo que al menos a Lili por edad, Michelle y a mí, nos salva. Que en nuestra confusión de joven egresado, al menos hicimos algo, ¿no? Nos fuimos por lo tradicional, un posgrado. Él, como que esa parte no sabíamos qué hacer, pero nos mantuvimos a ese lazo que conocíamos, pero que hoy en día sabemos que ya no es el único, ya no es suficiente y las nuevas generaciones pues la tienen más difícil porque entre tanto caos, a veces lo triste es que pues no logran nada, ¿no? Y al menos en caso nuestro, logramos algo, ¿no? Y estamos hoy aquí con el privilegio de escucharte. Y bueno, pues algún comentario más, Mario, si me permites, voy a compartir, salvo tú digas lo contrario, tu correo por si alguien, bueno, de hecho lo van a ver tal vez, ¿no? Escribirte, siempre es grato y como dijo Michelle, lo compartimos y de verdad qué privilegio y pues no finalizamos el lazo, ¿no? Porque ya nos conocimos, ya te conocimos y pues estaremos seguramente en algún tipo de relación. Listo. Sí, Ojalá que así adelante. sea, ¿eh? Sí. Sí, adelante, compartan mi correo si alguno de los alumnos tienen duda o algo así. Con todo gusto. Se responde y se ayuda.
Va que va. Bueno, pues en nombre de FETIS Universidad, de las coordinaciones de carrera, los profesores y los propios alumnos, agradezco personalmente y a título de mis colegas de la comunidad tu apoyo, Mario, en esta charla. Ha sido muy interesante, muy auténtica, repito, y pues gracias. En algún momento te haré llegar una constancia. Agradezco igual a Paulina, la doctora Vargas, quien nos presentó para efecto de poder tener esta comunicación y bienvenidos y que podamos no egresar a muchos Marios, sino egresar a personas que de alguna manera alguien tome el ejemplo de Mario y se forme a sí mismo con una referencia de nuestra casa de estudios, ¿no? En este caso de nuestros CETIS. Pues otra vez gracias y un privilegio, placer este espacio. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Mario, que tengas excelente tarde. Bueno, el resto del día ya son las 7. Siete. Resto del día y de este fin de semana que apenas viene. Gracias, Armando. Gracias, Michelle. Gracias, Patricia, Isabela. Y de nuevo, gracias, Mario. Que estén muy bien. Muy bien, pues buena tarde. Hasta luego a todos. Gracias. Bye, bye. Yes.